Ante todo, agradeceros vuestra presencia y participación en esta reflexión sobre el Evangelio de Mateo en una tarde-noche que no invita a salir de casa. Con lo bien que estamos en casa, ponernos en la calle, venir para acá, nos cuesta trabajo, pero bueno, el interés que tenéis vosotros por Jesús y por su mensaje, por su palabra, hace que realmente este momento sea importante para todos. Bien, pues comenzamos el mes de enero, comenzamos una nueva etapa, llegaremos hasta el mes de junio, que es la decisión que tenéis en Santa Cruz de un encuentro mensual, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, 6 encuentros con el Evangelio de Mateo. Sabéis que el Evangelio de Mateo es el más largo de todos, tiene 28 capítulos. Necesitaríamos mucho tiempo para poderlo ver, conocer, estudiar esta obra tan extraordinaria. No tenemos ese tiempo, entonces lo que haremos será elegir 6 momentos importantes del Evangelio, donde podemos conocer mejor a Jesús y podemos conocer también mejor su mensaje, podemos aprender. Así que en cada encuentro tendremos un texto básico a partir del cual reflexionamos y deseamos comprender mejor a Jesús. Pienso que el conocimiento de Jesús es algo que lleva mucho tiempo, porque Jesús nos desborda. Parece que adquirimos una serie de conocimientos, pero después nos damos cuenta de que Jesús es más de lo que pensamos y decimos. Yo creo que el conocimiento de Jesús hasta el final de la vida. Siempre, todos los años podemos acercarnos, podemos comprender, podemos aclarar, pero hasta el final de la vida no se termina de conocer a Jesús. Porque tampoco se trata de una información, sino de que Jesús vaya calando en nosotros y nosotros vayamos reproduciendo el modo de ser de Jesús, lo que se llama un proceso de cristificación, es decir, que seamos reflejos de Jesucristo. Y esto no es cuestión de un día, ni tampoco es cuestión de acumular muchos datos en la cabeza, sino de una nueva reorientación en nuestra vida. Es como si Jesús produjera una mutación en nosotros. Y esto es un proceso gradual que requiere paciencia y que hasta el final de la vida pues estaremos en una situación de aprendiz, seremos aprendices permanentes de Jesús. Ahora bien, el tema de Jesús tiene mucho atractivo, es un tema que nos gusta, que nos atrae, que nos enriquece, que nos enraiza en la persona de Jesús, de tal forma, ¿verdad?, que Jesús es lo más valioso que tenemos y es el valor dominante en nuestra vida y es para lo que en cierta manera vivimos, y Jesús es lo esencial en nuestra vida de fe. Así que con esta paciencia, con este deseo de no solo aprender, sino de dejarnos influir en nuestra vida por Jesús, pues vamos a comenzar este trabajo tan bonito de la parroquia de Santa Cruz para sus hermandades y también para todas aquellas personas que quieran participar y estar aquí con nosotros. Podéis invitar a algún amigo, algún vecino, alguien que esté quizás deseoso de dar el salto a la fe, o abandonaron y ahora volverían de nuevo, que vosotros tengáis libertad para invitar a cualquier persona. Y hoy, en el mes de enero, pues que empezamos realmente
En diciembre lo que hicimos fue una presentación sumaria de este Evangelio de Mateo. El primero fue de Marcos, escrito por el año 70, 10 años después, por el año 80, Mateo compone un nuevo Evangelio. La razón quizá sea que no encontró una respuesta idónea, acertada de Jesús en el Evangelio de Marcos y quiso hacer uno nuevo para ampliarlo, para decirnos: Marcos ha dejado en el tintero muchas cosas, Marcos no nos ha presentado todo lo que se podía decir de Jesús, voy a componer una obra nueva. Y por el año 80 Mateo se sienta, acumula mucha información y nos redacta una obra que ha sido el Evangelio más leído en la Iglesia y el Evangelio que más uso han hecho los cristianos. De tal manera que os decía el mes pasado que hasta el Concilio Vaticano II, 1962-65, no entraron de lleno los otros evangelios en la liturgia de la Iglesia. Siempre nos formamos, nos educamos con el Evangelio de Mateo. De ahí el cariño que la Iglesia le tiene a este evangelista y a esta obra tan extraordinaria. Os recomendaría a todos vosotros, para los que estáis en el fondo, aquí tenemos sitio, hay por lo menos 6 sillas que están libres, una pena no estar sentado en estas sillas tan cómodas, porque yo me sentaría en una silla tan cómoda como esta, así que si queréis pasar, los que estáis en el fondo, una pena que no os sentéis. Bien, os decía que será bueno que la práctica que tenéis de leer todos los días el Evangelio, pues la mantengamos, que no haya un día de nuestra vida que no leamos el Evangelio de Jesús, que no haya un día de nuestra vida en que no estemos en contacto directo con el mensaje de Jesús. Así que vamos a afianzar y vamos a promover en nosotros la lectura diaria del Evangelio del día. Y en segundo lugar, pues tenemos como trabajo leer este año el Evangelio de Mateo completo, ¿no? Para esta lectura todos tenéis vuestra Biblia en casa, tenéis el Nuevo Testamento, el Evangelio, y lo importante es hacer una lectura serena, pausada, dándonos cuenta de lo que leemos y tener una visión también de conjunto, ¿no?, de esta obra tan impresionante, porque es el Evangelio más largo de todos, 28 capítulos. Así que hagamos una lectura durante el año del Evangelio, porque nuestra lectura de los Evangelios es muy fragmentada, siempre hay un trocito y muchas veces un día es Mateo, otro día es Marcos, otro día es Lucas. No tenemos una visión de conjunto de cada Evangelio en particular. Así que este compromiso de lectura del Evangelio de Mateo será algo bueno, conveniente este año. Y empezamos. Vamos a dedicarle esta noche nuestra reflexión a los orígenes de Jesús, porque Mateo junto con Lucas fueron dos evangelistas que le dedicaron tiempo al relato de los orígenes de Jesús. Nosotros le llamamos los relatos de la Navidad, o bien relatos de la infancia de Jesús, del Jesús pequeño. Fijaros que hasta el año 80-90 con Mateo y Lucas, que son los dos únicos evangelistas que tratan el tema de los orígenes, pues la Iglesia como que no vio necesidad de reflexionar sobre la Navidad. El Evangelio de Marcos comienza con el Jesús adulto, Jesús recibiendo el bautismo de Juan. El Evangelio de Juan ni siquiera lo trata. Y en el resto del Nuevo Testamento, que son 27 libros,
pues tampoco se plantea lo relacionado con el nacimiento de Jesús. Que quede en la memoria vuestra que solamente dos autores del Nuevo Testamento, Mateo y Lucas, vieron interesante escribir sobre los orígenes, sobre el nacimiento, la familia, la educación del pequeño Jesús. Y como dato cultural, que vosotros lo sabéis, pues la Navidad no comenzó a celebrarse como fiesta en la Iglesia hasta el siglo IV. Lo que significa, ¿verdad?, que la Iglesia antigua estaba centrada en la Pascua, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese era el gran tema, era la gran reflexión de la Iglesia, la muerte y la resurrección de Jesús. Hasta los años 80, 90 no se preocupaban de decir, oye, ¿cómo nació el niño Jesús? ¿Quién era su familia? ¿Cómo fue educado? ¿Dónde vivió? No hubo como una especie de interés por el tema del pequeño Jesús. Y a nivel litúrgico, pues parece que tampoco, sino hasta el siglo IV, no comenzó a celebrarse así en la Iglesia la gran fiesta de la Navidad. Todo estaba centrado en la Pascua, pasión, muerte y resurrección. También, como sabéis, pero como dato cultural para recordarlo, se eligió como día para el nacimiento el 25 de diciembre, porque tampoco se sabía exactamente la fecha del nacimiento de Jesús. Se eligió el 25 de diciembre porque en ese día ya hay más claridad y porque Jesús es la luz. Como Jesús es la luz, pues ¿qué día comienza ya el día a ser más largo? Que tenemos ya un poquito de más luz, el 25 de diciembre, ¿verdad? Y por eso se puso Juan el Bautista el 24 de junio, porque es el día en que decrece ya un poquito el sol. Luego Juan decrece, va para abajo, y Jesús va para arriba. La luz va ascendiendo y aquí la luz se va apagando. Juan no es el Mesías, Jesús es el Mesías, la luz. Pues esas fueron las razones por las que se eligió el 25 de diciembre. La composición que hace Mateo es muy bonita. Mateo le gustaba, como era judío, le gustaba lo que llamamos la aritmética bíblica, ¿no? El valor de los números. Entonces nos dejó en los capítulos 1 y 2 de su Evangelio, que no es mucho, de 28 capítulos que tiene, nos dejó 2, el 1 y el 2, para hablar del tema de los orígenes de Jesús. Y monta una historia muy bonita, basada y haciendo alusión al número 5, ¿no? Tiene una genealogía, un relato de genealogía al principio de todo, y después tiene 5 pequeñas secuencias, como 5 pequeños relatos, como 5 crismas, en donde a través de ellos nos cuenta el relato de la infancia. ¿Por qué ha organizado el esquema, la estructura con el número 5? Porque en la aritmética bíblica judía el 5 es el número de la Torá, de la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estos 5 libros forman lo que nosotros llamamos la ley de Moisés. Y el Evangelio de Mateo se organiza también con 5 grandes discursos, como si fuera una nueva ley enseñada por Jesús, a semejanza de la de Moisés. Moisés nos dejó 5 libros, Mateo nos dejará 5 grandes enseñanzas. Y la infancia de Jesús pues también será como un pequeñito Pentateuco, ¿no? 5 relatos pequeñitos con una cita de la Escritura en el interior de cada una, porque como eran judíos, ellos valoraban mucho las citas del Antiguo Testamento. Luego compone un pequeño relato y en medio le pone una cita del Antiguo Testamento. Esto valora el texto delante de una comunidad judía. Como Mateo escribe, él es judío y escribe para una comunidad judía, pues estos hermanos nuestros se sienten muy a gusto cuando le presentan a Jesús
como cumplimiento de las profecías, como cumplimiento sobre todo de los profetas. Lo que los profetas prometen, miren, se hace en la persona de Jesús. El nacimiento de Mateo, a lo mejor alguno de vosotros lo ha puesto este año en el relato introductorio de la genealogía, y luego los 5 relatos los recordáis. El primero, el anuncio y el nacimiento de Jesús. El segundo, y el más importante de todo, el que vamos a dedicarle a unos minutos, es el relato de los magos, el mejor de todos. Mateo capítulo 2, del 1 al 12, es lo mejor. Luego tenemos la huida a Egipto. Luego tenemos la matanza de los niños de Belén, persecución y muerte de los niños. Y finalmente tenemos el retorno de Egipto a la tierra prometida. Luego un relato que transcurre la mayor parte del tiempo en Egipto. ¿Por qué Egipto? Bueno, porque Moisés nació en Egipto, vivió en Egipto, se educó en Egipto, fue perseguido cuando era pequeñito. Jesús también recorre este camino de Moisés, va a Egipto, se educa en Egipto, es perseguido por el faraón, que es el rey Herodes, sale de Egipto y entra en la tierra prometida. Luego, conclusión para los lectores judíos: Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo guía, el nuevo jefe del pueblo de Israel. Y esto le gustaba mucho a su comunidad, mayoritariamente judía. Le gustaba mucho que le presentaran a Jesús con los rasgos de Moisés. Y no tienen reparo, no tienen dificultad para coger al niño, ¿verdad?, y llevarlo a Egipto y hacer de Egipto como la patria durante un tiempo en la vida de Jesús. Este tema de Jesús en Egipto hay gente que le gusta mucho, porque muchas veces la gente se pregunta, a partir de los evangelios, ¿dónde se formó Jesús? ¿Dónde se educó Jesús? Si Jesús vive en una aldea llamada Nazaret, una aldea insignificante, donde no ocurre nada importante, ni en el pasado ni en el presente, donde son la mayoría campesinos o artesanos, carpinteros, gente muy elemental, ¿no? Y tiene Jesús esa sabiduría. La gente se asombra, ¿no?, cuando le escuchan en la sinagoga, y la gente se pregunta, nosotros nos preguntamos, asombrados, ¿de dónde saca estas enseñanzas? ¿Quién se las ha enseñado? Siempre nos ha sorprendido diríamos, la sabiduría de Jesús. Pero claro, tú te preguntas, ¿en qué escuela? A diferencia de San Pablo, por ejemplo, que se educó con un maestro importante, Gamaliel, en Jerusalén. Pablo era una persona ilustrada, una persona culta. Entonces tú lees una carta de Pablo y dices, pues realmente que tiene muchos conocimientos para escribir esto, ¿no? Pero estas enseñanzas de Jesús, ¿dónde la ha aprendido él? Y ante esta pregunta de dónde adquirió Jesús su formación, que no hay respuesta, pues hay algunos que nos dicen, algunos escritores, que el tiempo de Egipto no fue tan breve como nosotros pensamos, sino que debió de ser más largo, y ahí Jesús tuvo acceso a una formación más cualificada, a una formación, diríamos, de más altura. Sin olvidar que en Egipto existía una colonia judía, en Alejandría, de una importancia muy grande. Es decir, la colonia judía de Alejandría era de las mayores que existían, y ahí había una vida cultural muy alta, porque ahí se producía un acercamiento entre el judaísmo y la filosofía griega, ¿no? Entonces Jesús, ahí no hay noticia de dónde se educó ni dónde se formó, pero Jesús nunca hace el ridículo cuando conversa con los doctores, con los escribas, ¿verdad? Nunca sale Jesús mal parado de esos encuentros entre gente muy cualificada desde el punto de vista del conocimiento bíblico. Luego, seguirá siendo un misterio dónde se educó Jesús. Y hay gente que le gusta que Jesús haya estado en Egipto durante mucho tiempo para responder a esta pregunta, ¿dónde se educó Jesús?
Hay otros que se interesan más, sobre todo por los años 50, 60, a partir de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, en el año 1947, pues entonces se descubrieron, en las grutas de Judea, se descubrieron los manuscritos, pero después del descubrimiento de los manuscritos se descubrió el lugar donde vivían los que escribían esos manuscritos y se dieron cuenta que era una comunidad de monjes llamados los esenios, que vivían en el desierto y que se dedicaban a escribir, a componer libros, al estudio, y que cuando la guerra judía, por el año 70, Roma entró en guerra con el judaísmo, pues ellos escondieron su biblioteca en los agujeros de la gruta de alrededor. Y esos documentos, famosos documentos de Qumran, o los manuscritos del Mar Muerto, aparecieron dentro de unos cántaros de barro metidos, ¿verdad? Aparecieron por el año 1947 y después otros años más, ¿no? Entonces dijeron, Jesús se debió de haber formado en esta comunidad. Y entonces hicieron de Jesús un esenio con Juan el Bautista. Pero este planteamiento de Jesús esenio, viviendo entre los miembros de aquella comunidad, se abandonó pronto, porque la forma de pensar de los esenios no tiene coincidencia con Jesús. Jesús no es excluyente, Jesús acoge a todos. La mentalidad de los esenios era muy exclusivista, ¿no? No admitían así porque sí a nadie, y fijaros bien la cantidad de gente rechazada, marginal que hay en el Evangelio, ¿no? Incluso la presencia de las mujeres, que de mujeres alrededor de Jesús, entre los esenios esto era impensable. Luego tampoco responde a la pregunta ¿dónde se educó Jesús? Entre los esenios se puso de moda este tema, pero se ha ido abandonando poquito a poco porque no se ve parecido ni en paralelo la relación de Jesús con este mundo de los esenios. Así que veamos ahora el pequeño relato de los magos. Aquí estamos de enhorabuena porque tenemos un rey mago, ¿verdad? Tenemos un rey mago y él puede contar su experiencia de lo que vivió, ¿no? Lo que vivió. Pues nosotros, ¿verdad? Hablaremos un poquito de este texto. Con referencia al origen de Jesús, ¿verdad? No hay mucha información, porque el problema del Jesús pequeño, tanto nos gusta la Navidad, pues el problema es que los dos relatos, el de Mateo y el de Lucas, no coinciden entre sí, sino que hay un relato de Mateo y otro de Lucas, totalmente diferentes, ¿no? Que no se puede coger los dos y ver las coincidencias, no hay apenas coincidencias, sino lo que tenemos son diferencias, totalmente distintos el uno del otro. Entonces hablamos del relato de la Navidad según Mateo y el relato de la Navidad según Lucas, porque son diferentes, exceptuando, ¿verdad?, algunos datos comunes. Por ejemplo, el primero de todos es situar el nacimiento cronológicamente en la etapa final de la vida de Herodes el Grande. Don Jesús nació en la etapa última. Herodes muere el año 4 antes de Cristo, y en torno al año quizás 6, 5 antes de Cristo nace Jesús. Luego el calendario que tenemos necesitaría una corrección para adecuarlo, ¿verdad?, a la cronología del evangelista Mateo. Así que nace siendo Herodes rey de Judea, de todo el país. Para Mateo y para Lucas el nacimiento de Jesús es en Belén, solamente para estos dos autores.
La razón de Belén es porque en Belén nació el rey David. Era un pueblo pequeñito, pero tenía una historia extraordinaria. Y es que se recordaba que la familia de David y el mismo David, el gran rey de Israel, nació en Belén. Y se pensaba que el Mesías de Israel, esta figura esperada, ¿verdad? El Mesías, figura esperada, pues nacería, según la profecía, nacería en Belén. Luego, Belén es el lugar de origen del Mesías. Ellos confiesan, Mateo y Lucas, que Jesús es el Mesías, luego su nacimiento tenía que ocurrir en Belén. Pero exceptuando estos dos autores, nunca conoceremos a Jesús como el belenita, ¿no? Sino siempre como el de Nazaret, o el nazareno. Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Recordáis vosotros el título de la cruz, un título que podríamos decir comunica información histórica. Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. Todos los textos que hablan del Jesús adulto siempre hablan de Jesús de Nazaret. Pero Mateo y Lucas ponen el nacimiento en Belén. Acerca de la familia, coincide tanto Lucas como Mateo, coincide en el nombre del padre y de la madre. José, su padre, José es muy importante porque es de la familia de David. Es decir, Jesús es davídico, es hijo de David, digamos, es Mesías, porque es o procede de una familia davídica, de linaje davídico. Por eso Jesús es llamado muchas veces en los evangelios hijo de David. Por ejemplo, el domingo de Ramos, la muchedumbre lo saludan con esta expresión: Jesús, hijo de David. El ciego de Jericó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así que entre el pueblo existía el dato de tradición, de comunicación oral, se transmitía de que Jesús procedía de familia de origen davídico. Este origen davídico le viene de José, su padre legal, no fue el padre biológico, dice Mateo, pero fue el padre legal el que se hizo responsable de este niño, el de sacarlo adelante. Luego Jesús es hijo de David por José. El nombre de María, su madre, perdura mucho más que el de José, porque el nombre de José se pierde muy pronto. En los evangelios, con referencia a María, María está presente en toda la vida de Jesús, incluso después de la muerte, de la resurrección. María aparece en la comunidad pascual, ¿verdad? En Pentecostés está María presente. Luego María acompaña a Jesús toda su vida. Esto no se puede decir de José, sino que José desaparece muy pronto del texto. Bien por dos razones: porque murió pronto, o bien lo mataron, que en aquel tiempo, entre los conflictos entre Roma y judíos, solían caer mucho. Y no sabemos exactamente casi nada de José, ¿verdad? Sino que fue el padre legal de Jesús, y que Jesús fue conocido también como hijo de José. Y después ya fue conocido como hijo de María, ya no estaba José. Así que ha sido una pena que de José no tengamos más información. Referente a la familia de Jesús, los evangelios nos hablan, en primer lugar, de que era una familia judía devota del judaísmo. No era una familia que fuera indiferente ante el tema religioso judío, no. Una familia judía, José, María, judíos, toda su parentela, su gente eran judíos, y no solo judíos sino practicantes, y que el niño desde pequeñito fue educado en esta
piedad judía. Ahora bien, ¿cómo es la piedad judía? Un piadoso judío, ¿qué rasgos tiene? ¿Qué prácticas tiene? Pues bien, Jesús se educó en esta práctica religiosa. Primero, como todo, al octavo día de su nacimiento tenían la circuncisión. Esto se llevaba a rajatabla, ¿no? Y era también el día en que el niño se le imponía el nombre. El nombre que se le impone al niño es Jesús, la palabra que procede de Josué, un derivado de Josué. Josué es el nombre correcto y un derivado es Jesús, que significa Dios es salvación. Eso significa el nombre de Jesús. Dios es salvación. ¿Y cómo podemos ver que Dios es salvación? Observando a Jesús, viendo a Jesús, decimos Dios es salvación. ¿Qué tipo de salvación? Pues salvaciones pequeñitas y salvaciones grandes. Las pequeñitas, pues está enfermo, Jesús lo cura. Si una persona rechazada, Jesús la acoge. Si es un perdido, una perdida, Jesús le comunica el perdón. Si está hambriento, Jesús le da pan. Si es una persona excluida, Jesús lo incluye. Pero son pequeñas salvaciones que cambian la vida. Luego en Jesús encontramos experiencias liberadoras, experiencias salvadoras, que reflejan al Dios salvador. Luego el nombre de Jesús es precioso. El nombre de María no se sabe exactamente bien la etimología, pero ahí corre uno, diríamos entre el pueblo, que es muy bonito, que María o Miriam sería, ¿verdad?, o la amada de Dios. Qué bonito, ¿eh? Si hay aquí alguna mujer que se llame María, que disfrute con su nombre, porque el nombre de Miriam puede significar la amada de Dios. Cosa más bonita, ¿no? La amada. Bueno, pues la familia José y María son hebreos, judíos, y circuncidan al niño. La circuncisión era una práctica entre hombres, entre varones, que hacía que el niño se incorporara al pueblo de Israel, a la comunidad de Israel. Pues Jesús desde pequeñito es judío, ¿no? Este judaísmo de Jesús nos ha costado trabajo aceptarlo, ¿no? Porque fuimos educados en una visión de Jesús antijudía. Ya hoy eso es impensable, ¿no? Pero ya hoy se ve siempre a Jesús integrado en su pueblo, formando parte de su comunidad, orgulloso de ser judío, con una mentalidad muy abierta, pero judío, ¿verdad? Y intentando comprender a Jesús desde la vivencia que tenía el judaísmo. En segundo lugar, después de la circuncisión, en el judaísmo se valora la ley de Moisés como la sabiduría de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés. Y desde pequeñito tenían estos 5 libros como teníamos nosotros cuando éramos pequeños la enciclopedia, ¿verdad? Ahí aprendíamos todo, con esa enciclopedia nos orientábamos, nos educábamos, nos íbamos formando. Con estos 5 libros, la ley de Moisés, los niños aprendían a vivir de acuerdo con lo que Dios quería, es lo que se llama la voluntad de Dios, vivir de acuerdo con lo justo de Dios. Así que el niño desde pequeñito fue educado en el aprecio, en el valor, en el conocimiento, en el aprendizaje de la Torá, de la ley. La palabra Torá se utiliza ya mucho en la catequesis, significa ley, aplicada, ¿verdad?, a lo que estamos explicando, la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco. A continuación, una persona piadosa judía participa todos los sábados en la sinagoga. Es decir, en el judaísmo hay un día de fiesta que es el día del Shabbat, el sábado, donde el sábado transcurre en su celebración la mitad en la familia, la mitad en la sinagoga. La familia a través de una cena, a través de unas conversaciones de los padres con los hijos, a través de unos alimentos especiales, de unos vestidos que se ponían
para celebrar el sábado. El sábado es, diríamos, es una práctica religiosa que nosotros, para entenderla, no la podemos identificar con el domingo. El domingo para nosotros apenas tiene valor. Sin embargo, para un judío más de aquella época, el sábado era un día sagrado. Era un día hasta que se comía mejor. Había un pan especial para el sábado. El sábado se tomaba una copa de vino, las madres lavaban a los hijos, se ponían los vestidos nuevos. El sábado transcurría en un clima de paz, de serenidad en la casa. Pero el sábado por la mañana participaban todos en la sinagoga. La palabra sinagoga significa lugar de reunión de la asamblea. No es tanto un edificio, luego fue un edificio, pero al principio, cuando no había edificio, lo que había era una reunión que podía ser en la orilla de un río. Por ejemplo, Pablo habla de que fue a la sinagoga y donde fue a la orilla de un río donde se reunían los judíos, no tenían edificio. Luego, sinagoga es una palabra que significa reunión, asamblea, un grupo que se reúne los sábados por la mañana. ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿verdad?, para leer las Escrituras, para leer la ley de Moisés. Y todos los sábados se leía la ley de Moisés. No olvidéis que la mayoría no sabía leer. Entonces lo que funcionaba era el oído. Escuchar un año, otro, casi se la sabían de memoria. Pero no sabían leer. Segundo, no tenían la suerte que nosotros tenemos de tener la palabra de Dios en tu casa. ¿Cuánto hubiera dado Jesús de Nazaret por tener una pequeñita Biblia en su casa? Esto que nosotros tenemos es un privilegio para aquella época, la suerte que tenemos de tener la palabra de Dios en casa, ¿no? Si tú quieres conocer la palabra de Dios, a tu casa, te sientas y coges tu Biblia. Una suerte impresionante. Pues esto, ¿cuánto hubiera dado la Virgen María por tener una Biblia? ¿Cuánto hubiera dado la Virgen María por aprender a leer? Las mujeres no tenían acceso a la cultura. Yo recuerdo que esta idea de que las mujeres no tenían acceso a la cultura en aquella época, la vida de la mujer transcurría dentro de la casa todo el tiempo. La mujer estaba al servicio del varón para tener hijos y para sacar adelante la casa. Entre cuatro paredes transcurría la vida de la mujer. Jesús rompió por este esquema, ¿no? Encontramos mujeres como María Magdalena, María Susana, Juana, que van detrás de Jesús, rompen este esquema de la mujer encerrada en las cuatro paredes. Pero no solamente estaban encerradas, sino que no tenían acceso a la escuela, ni a la información, no sabían leer. Sí, es verdad que tenían los oídos muy abiertos y aprendían los salmos de memoria, y aprendían los signos de memoria, y aprendían los textos, y aprendían los párrafos más importantes de la ley de Moisés. Todo esto lo aprendían porque las culturas orales tenían muy desarrollado el oído. Nosotros pertenecemos a una cultura literaria que ya la estamos pasando, estamos en la informática, pero nosotros le damos mucha importancia a la literatura, al texto, y no hemos cultivado la tradición oral. A nosotros se nos olvida lo que nos han dicho por la mañana. A esta gente no se lo olvidaba, el oído lo tenía muy, muy afinado. Entonces, el que no supiera leer ni escribir, el que no tuviera Biblia, no significa que no conociera, porque la sinagoga se encargaba de transmitir, a través del rabino, del maestro, enseñar, repetir los textos, aprenderlos de memoria. Él predicaba luego, actualizaba los textos. Entonces yo en una charla en la Salesiana se me ocurrió de decir que las mujeres no tenían acceso a la cultura, ni tenían acceso a la enseñanza, y que la mayoría eran mujeres. Es necesario que desbloquees. Y entonces una religiosa levantó la mano y dijo: pero María si no era distinta. Todas las demás no sabían leer, pero María sí la logra. Vaya, no encuentro el contacto, Andreina, en tu agenda.
le tenía tanto cariño a la Virgen que no quería que fuera analfabeto. Bueno, pues la práctica de la sinagoga era algo muy valioso. Y nos dice el Evangelio que el niño, según su costumbre, iba los sábados a la sinagoga. Atención, esta presencia del niño en la sinagoga, que lo llevaban José y María todos los sábados, es una de las bases para el conocimiento que Jesús tenía de la Sagrada Escritura, porque en algún sitio tiene que aprender. Así que la sinagoga aportó a Jesús un conocimiento elemental de la palabra. Y el culto sinagogal hasta el día de hoy duraba 2 horas. 2 horas. Ten en cuenta que el culto sinagogal los sábados era el acontecimiento más importante de la semana. Durante la semana no transcurría nada en una aldea. Nazaret era un ambiente gris donde no ocurría nada. Nazaret era la pobreza cultural, a himnos, el trabajo de los campesinos, de los pastores, de algunos artesanos. Todos se conocían, todos se criticaban, todos hablaban malamente unos de otros, como una aldea en una realidad muy pobre. Y ahí vive Jesús la mayor parte de su tiempo, en ese contexto de pobreza. Ahí vive Jesús. Y en este contexto de pobreza, de sencillez, de humildad, donde la vida es monótona, ¿qué hay de atractivo? El sábado. ¿Qué atractivo tienen el sábado? Que se ven todos, están allí reunidos, allí discuten, allí escuchan, el encargado de la sinagoga les enseña, allí hablan de los problemas que tienen en la vida. Pues aquello era el momento más importante de la semana. Luego iban a sus casas, comían muy bien y bebían su copa de vino, se bendecía el pan. Entonces el sábado, hasta el día de hoy, transcurre entre la familia, a casa y la sinagoga. Y el niño fue educado en esta práctica. Luego Jesús creció con la Biblia en las manos. Y su madre y su padre le enseñaron a rezar las oraciones judías, que hoy las tenemos. Aquel que quiera rezar con las oraciones que Jesús rezaba, pues la tenemos. Tenemos varias oraciones que las rezaba Jesús, más la bendición de la mesa. Luego, una familia piadosa, la piedad se manifestaba en esto: circuncisión, el servicio sinagogal los sábados, el aprecio a la ley, el cumplimiento sabático de no trabajar, el cumplimiento sabático de no hacer una ocupación durante el día, sin un descanso total hasta que pase el día, ¿no? Otro valor importante del judaísmo, de la piedad judía, era la peregrinación anual a Jerusalén. La primera Pascua que Jesús vivió, nos dice Lucas, fue a los 12 años. A los 12 años llevaron los padres una caravana desde Galilea al norte a Jerusalén, en el centro sur. Llevaron al niño para que participara en la primera peregrinación de su vida. Nos imaginamos los ojos del niño Jesús de venir de Nazaret, aquello, una aldea rural, campesina, de pequeñas grutas, nada más nada menos que entrar en Jerusalén y ver el impresionante templo de Jerusalén y las calles llenas de peregrinos, de comercio, y el movimiento de gente, de peregrinos que venían a celebrar la Pascua. Jesús quedaría totalmente la primera vez encandilado, venir a una aldea y ir a la capital y ver la capital en tiempo de Pascua. Sería impresionante para el niño. Pues lo educaron en las peregrinaciones, y Jesús peregrinaba a Jerusalén, respetaba el templo, y eso que tuvo conflicto con el personal del templo, que vosotros conocéis el relato de la expulsión de los mercaderes del templo. Ese relato es muy importante, ¿no? Porque ahí hay una confrontación entre los sacerdotes y Jesús, y entre el templo y cómo se administraba el templo y la mentalidad de Jesús, de tal manera que derribó los puestos de los cambistas, de los que cambiaban las monedas, derribó los puestos de los que vendían los animales para los sacrificios. Hizo un gesto llamativo, importante y subversivo, porque te imaginas que
Una persona llega al Vaticano y de pronto se pone furioso y tira todo lo que vale, inmediatamente lo detienen. Bueno, pues esto hizo Jesús con ese relato simbólico de la expulsión de los mercaderes del templo. Y eso lo hizo en Jerusalén con motivo de la visita de la peregrinación última de Jesús en su vida. Lo mataron en una Pascua. La muerte de Jesús fue un viernes de la Pascua judía. Si no hubiera ido, a lo mejor Jesús se salva, ¿no? Pero fue a peregrinar a Jerusalén y allí se le complicó su vida. Conclusión que sacamos: no solamente respeta la sinagoga, la ley, sino también respeta el templo y valora el templo, porque va y participa en las fiestas de peregrinación que duraban una semana, de Domingo de Ramos a Domingo de Pascua, fijaros. Y la vida de oración, Jesús pues posiblemente la cultivaba como se cultivaba en la familia judía. La oración por la mañana, la oración al mediodía y la oración por la noche. 3 veces se ora en el judaísmo. Y esas oraciones, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche, las tenemos publicadas. Pero si alguien, vuelvo a repetir, quiere rezar por las oraciones judías que rezaba Jesús, María, Simón, Pedro, hoy las tenemos publicadas. Bien, entonces decimos, el niño nació en una familia y fue educado en el mundo judío, en la piedad judía, en aquellas cosas que eran importantes para los judíos. Que luego Jesús evolucionó, sí, es verdad que este Jesús de la infancia es como tú, como yo, fuimos niños, ¿verdad? Vivimos una serie de experiencias, pero luego los años te va dando un crecimiento, una maduración, una evolución, y luego Jesús se hizo, yo diría, un judío crítico, un judío evolucionado, ¿no? Que en algún momento su actuación entraba en contraste y en conflicto con lo que se vivía. No olvidé que Jesús murió en la cruz como consecuencia de un conflicto entre el judaísmo y Roma, ¿no? La persona que creó un conflicto. Bueno, pues referente a la familia, paso ahora al tema de la familia tal como la presenta el Evangelio de Marcos. La presenta también Mateo, pero Mateo copió a Marcos, luego Marcos es responsable y Lucas también copió a Marcos. Es Marcos responsable de esta fotografía que nos deja de la familia de Jesús. En primer lugar, habla del primogénito que es Jesús. Su padre José, su madre María y el niño Jesús primogénito. Como primogénito tiene como unos derechos, en cuanto que el padre le tiene que educar de manera especial y enseñarle el oficio del padre. Porque el oficio del padre se transmitía a través de la figura del primogénito. Por eso se dice Jesús es carpintero y por eso escuchamos también el hijo del carpintero, ¿no? José es carpintero, Jesús es carpintero. El oficio del padre se pasa al hijo. La palabra carpintero es una palabra, una expresión que es abierta, porque fijaros bien, carpintero puede ser un ebanista. Un ebanista trabaja mueble elegante y mueble fino, ¿no? Dudo yo que en Nazaret hubiera ebanista, porque la vida en Nazaret es una vida ruda, de campesino, no creo yo que tuvieran allí muebles. De hecho, sabéis que la arqueología de Nazaret no ha descubierto algunas cosas que se den en otros lugares. Por ejemplo, no han descubierto ninguna calle, porque no estaba urbanizado, ¿no? Nazaret no estaba urbanizado, sino que las casitas se ponían diseminadas, ¿no? En segundo lugar, la arqueología ha descubierto que no hay ningún artículo de lujo en lo que ha aparecido, pero no hay artículo de lujo.
como tarritos de perfume, espejos. Eran gente muy ruda, no tenían artículos de lujo. Y que claro, casa apenas no queda nada, lo que quedan son las grutas que hacían de casa. Pero bueno, los techos eran de madera con hojas de palma y barro, eso no dura, desapareció todo. Pues bien, os decía que en Nazaret, donde transcurre la mayor parte de la vida de Jesús, Jesús como carpintero había que entenderlo como trabajador de la piedra y de la madera. Por ejemplo, poner vigas en una casa, hacer los marcos de la puerta. Luego, no solamente madera, sino también poner piedra, trabajar como albañil. Luego existía el modelo de carpintero de mueble, ¿no? Un arcón, una mesa, una silla, ya existía todo esto. Jesús pudo haber trabajado en esto. Y luego está el tema del carpintero de ribera, ¿no? Que hace los barcos. Muy cerquita estaba el lago de Galilea. El lago de Galilea se dedicaba a la pesca, existían barcos, ¿no? En 1987 apareció un barco de la época de Jesús. Hoy está expuesto en un museo. Hoy tenemos un barco de la época de Jesús. Se llaman carpintero de ribera. Bien, ¿qué tipo de carpintero era Jesús? La mayoría tiende a decir que era el carpintero que trabajaba tanto la piedra como la madera y estaría calificado como un artesano. ¿Qué papel ocupa el artesano en la pirámide social de aquella época? ¿Son los pobres? No, debajo de los artesanos vienen los pobres. Luego Jesús no fue una persona, ni la familia de Jesús, pobre urbano, sino que fue, diríamos, pobre en cuanto a personas que tienen que ganarse la vida todos los días para poder subsistir. Además era muy normal y muy corriente que cada familia judía conservara un trozo de terreno heredado de sus padres. Esto lo mantenían en las sociedades rurales, lo mantenían casi todos los judíos. Luego no es extraño que Jesús tuviera también que, además de trabajar la carpintería o trabajar en los pueblos cercanos, pues que cultivara también el campo. Y esto nos junta porque, fijaros bien, la mayoría de las parábolas de Jesús no hablan de carpintería, ni hablan de muebles, ni hablan del oficio del carpintero. Pero sí hablan muchísimo de todo lo relacionado con la agricultura. Pero Jesús tuvo un conocimiento de la agricultura, o bien porque lo veían en Nazaret, que era totalmente campesino, o bien porque él trabajaba, además de artesano, trabajaba la tierra. Así que Jesús no puede quedar calificado como pobre en la época en que vivió en Nazaret. Cuando ya él se independizó de la familia y se fue a Galilea a anunciar el Evangelio, entonces cuando Jesús no llevaba dinero en el bolsillo. Vivía del compartir de los demás. Ni tenía casa propia, ni ejerció la profesión, no tenía absolutamente nada. Vivió en la pobreza. Pero mientras vivió en Nazaret, su familia vivía normalito, como era la mayoría del trabajo diario. El trabajo de carpintero no era un trabajo estático, es decir, que Jesús viviera en un taller en Nazaret. Nazaret con 400 habitantes no da para tener un taller. Entonces significa que visitaba los pueblos cercanos y allí tenía trabajo. Trabajo había, pero había que buscarlo. Bien, luego Jesús no fue pobre en el sentido de pobre urbano que hoy tenemos. La familia tenía lo necesario para vivir con dignidad, con sencillez, porque todos trabajaban. Bueno, el primogénito. Pero luego dice Marco algo que no toca todo. Los hermanos de Jesús. No era una familia, dice Marco, de hijo único. Un niño caprichoso, un niño único y un niño súper mimado. Un hijo único es un niño al que la familia protege completamente, no, sino que nos habla de los hermanos de Jesús. Y enumera 5 hermanos, con unos nombres muy judíos, por eso la familia es muy judía. El primero Santiago, José, Judas, Simón.
Santiago, José, Judas, Simón y él, 5. Luego 5 varones tiene la familia. Y luego dice, y las hermanas. Pero como no valoran a la mujer, no le dan nombre. No existe el nombre, sino simplemente las hermanas. Fijaros bien la marginación de la mujer, que incluso tienen hasta los nombres propios. Se nombran los hermanos, Jesús, Santiago, José, Judas, Simón y las hermanas. Luego, tal como Marcos presenta el Evangelio capítulo 6, nos da una visión de Jesús, de que Jesús no fue un hijo único, sino que Jesús vivió con sus hermanos, Bien. Ahora, interpretación. ¿Qué dicen las iglesias de todo esto? Vamos a ver qué es lo que dice la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental. ¿Qué dice? Porque nosotros estamos conservados a Jesús, estamos acostumbrados a Jesús como hijo único, ¿verdad? Que María fue virgen antes en el parto y después del parto. ¿Qué dice la iglesia oriental? ¿Qué piensan los orientales? Las iglesias orientales, que le tienen una veneración a María que no se queda lejos de la nuestra. Pues nos dice lo siguiente, para explicar esto de los hermanos, nos dice que José se casó con María siendo viudo, y que José, al casarse con María siendo viudo, le llevó todos sus hijos. Así que a la pobre María le metieron un viudo viejo y encima, fijaros bien, 4 niños y varios niños. Por eso los iconos orientales aparecen en el icono de la Navidad, que todo el mundo tiene en su casa, como nosotros tenemos las figuritas de Belén. El icono de la Navidad tiene a María, la gruta, al niño, la mula y el buey, y en un rincón del icono, así de pequeñito, San José, viejo y feo, para indicar que José no ha tenido nada que ver con este nacimiento. Es un viejo y además feo. Pero a la pobre Virgen María, meter un viejo en la casa, feo para colmo, y esta paturera de niño comiendo, yo creo que un poquito a ver, las mujeres que están aquí estarían de acuerdo que hombre quieran un viejo en la casa. Bueno, pues esta es la forma de entender que tiene la Iglesia Oriental acerca de estos niños, de estos hermanos de Jesús. ¿Qué piensa la Iglesia Evangélica? La Iglesia Evangélica, antes se peleaban con los católicos por este tema, ¿verdad? La Iglesia Evangélica dice no, son hermanos biológicos de Jesús, porque la palabrita que pone significa hermano. Don Jesús no vivió ni creció en un mundo de hijos únicos, de niños privilegiados, sino que vivió con su familia, con sus hermanos, con sus hermanas, se pedirían perdón, como se educan los niños cuando viven en una familia. No sé qué os gusta más vosotros, si un Jesús viviendo con hermanos y hermanas, peleándose y jugando y sentado allí con su padre, o un hijo único súper protegido. No sé qué os gusta. Luego, para la Iglesia Evangélica, los evangelistas, por cierto que estamos ahora celebrando ya la semana de oración de unidad por los cristianos, los evangelistas leen literalmente, dice los hermanos y las hermanas, pero son hermanos biológicos. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Nosotros. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Porque estos hermanos y hermanas no son biológicos hermanos, sino que son parientes, familiares, que también se consideraban en algunos casos como hermanos. Luego, ¿se podía hablar de un pariente, de un primo, de una prima con el nombre de hermano? Alguna otra vez sí se podía. Hay las 3 respuestas ante este tema de los hermanos de Jesús. Lo que piensa la Iglesia Ortodoxa, lo que piensa la Iglesia Evangélica, lo que piensa la Iglesia Católica. No son hijos de José y de María, sino que son parientes de él. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien os pregunta, algún evangelista, el tema de los hermanos y hermanas, ya tenéis respuesta, ¿no?
explicaciones muy elementales, pero muy sencillitas, ¿verdad? Y sabéis estas tres respuestas. No sé cuál os gustará más a vosotros. Desde luego la que menos os gusta es la de la Iglesia Oriental. Bueno, pues, ¿qué más cosas podemos saber sobre los orígenes de Jesús? Pues, esto es bonito. Fue un laico. El niño fue un laico. No fue sacerdote. Nunca. Solamente el libro que presenta a Jesús como sacerdote es la carta a los hebreos. Y eso es como una especie de metáfora. Pero nunca, nunca, nunca se identificó a Jesús con un sacerdote. Jesús fue un laico, desde pequeñito hasta mayor, y fue educado como laico. Tenemos dos temas aquí que inmediatamente os gustaría saber, ¿verdad? Los cauces de formación que este niño tuvo para llegar a donde llegó, ¿verdad? Yo creo que además de la influencia de los padres, la influencia de la sinagoga, tuvo mucha importancia la influencia de Juan el Bautista. Durante un tiempo el maestro de Jesús fue Juan el Bautista. Pero Jesús tuvo un tiempo con Juan el Bautista, después cortó con Juan el Bautista, se hizo autónomo y superó a Juan el Bautista. Pero el tiempo que pasó con Juan el Bautista pudo suponer un tiempo de maduración, de crecimiento, de evolución, de aprendizaje. Juan el Bautista sería una persona que influyera mucho sobre Jesús. Después, ¿verdad? Puesto que no tenemos respuesta a esta pregunta de dónde se formó Jesús, porque Nazaret llegaba a una escuelita hasta los 12 años y ahí se acababa una vía estudio superior. No tenemos noticia de que Jesús estudiara en Jerusalén. Luego, a los 12 años se acabó la formación de Jesús. Pues lo poquito que pudo aprender en la escuela de la sinagoga, lo que pudo aprender de los rabinos, de los maestros de Nazaret, lo que pudo aprender con Juan el Bautista y lo que aprendía de Dios. Esas noches en que Jesús pasaba orando, esas noches eran noches de oración, de contemplación, de escucha de la palabra, aprendía de Dios. De tal manera que sin miedo podemos decir que el maestro de Jesús fue Dios, a quien él llamaba Padre. Padre. Y finalmente aprendió de la vida. Jesús es muy realista, tiene los pies en la tierra. Aprendía la vida, de la naturaleza, de los animales, ¿no? Nos enseñaba, cuando hablaba de los animales, la paloma, la serpiente, el lobo, el cordero, ¿no? Nos enseñaba en las parábolas con los trabajos del campo, la pesca, el pastoreo. Jesús es observador de la vida, tiene una sensibilidad ecológica para ver la belleza de las amapolas, ¿no? De los lirios del campo, del canto de los pájaros, habla de los gorriones. Es decir, que hay incluso una sensibilidad poética en la vida de Jesús. Fue extraordinario a la hora de montar parábolas, ¿no? No es que Jesús inventara las parábolas, ya las parábolas existían en el Antiguo Testamento, pero tenía el arte de saber construir una parábola en poco tiempo. Y hay parábolas magníficas, ¿no? Que tenía arte para construir una parábola. Luego las parábolas las adaptaba ya a un pueblo y la contaba de una manera, iba a otro pueblo porque la realidad era diferente y le daba la vuelta a la parábola y la contaba de otra manera. Así que una parábola se podía contar 50 veces, ¿no? Pero cambiándola, alterándola, a la hora de componer parábolas, que diríamos el recurso que Jesús utiliza para la enseñanza de la gente sencilla, era un artista a la hora de componer parábolas. ¿Y de quién aprendió todo esto? No tenemos respuesta. Pero siempre repito, ¿verdad?, que las feministas añadieron a estos aprendizajes, dicen ellas, como la acompañaron las mujeres durante toda la vida, porque el Evangelio está lleno de mujeres, aunque no lo veamos, y las mujeres le enseñaron a Jesús. La presencia de mujeres en la vida de Jesús, pues también le enseñaron. Si le enseña el campo, si le enseña la pesca, si le enseña el pastoreo,
si le enseña la naturaleza, la presencia de mujeres también pudieron enseñar. Incluso dice las dos influencias femeninas que tiene Jesús en su vida. Una es la defensa del débil. Los hombres, las mujeres, tienen sensibilidad por lo débil. En una casa hay 5 niños, pero hay uno que por lo que sea es más, tiene menos posibilidad. Los padres, la madre se vuelcan en el que menos posibilidad. Ese sentido de ternura, de compasión, no es masculino en el mundo patriarcal de Israel de la época de Jesús. ¿Sí? Un hombre no piensa así. Un hombre es de los que lleva los pantalones, tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el dominio y el que decide en la casa lo que hay que hacer. Ese es un hombre en la sociedad de Jesús. Y Jesús aparece en algunas parábolas con una forma de ser que se parece más a una madre que a un padre. Entonces dicen las feministas, ¿quién le ha enseñado esto? Si esto no es propio de un hombre. La influencia de las mujeres que caminaban con él y conversaban con él le influían en este sentido de protección de los débiles. Y luego hablar de Dios desde la ternura. La parábola del hijo pródigo, ese Dios abrazado a su hijo que viene hecho un desastre, dándole besos en el cuello, una figura maternal de Dios, ¿no? Ese no es el Dios masculino. El masculino es severidad, orden y castigo, ¿no? El trato que tiene el Padre Dios con el hijo perdido que viene de derrochar todo, ese trato es más bien de una madre que de un padre. Una madre nunca condena a su hijo, por muchas fechorías que haga el hijo del hijo. Entonces la teología feminista insiste en estas dos aportaciones, son muy bonitas, muy de Jesús. Bueno, esto está todos los orígenes. Mateo podía saber esto que yo he dicho. Yo podía saber, pero no sabía más de lo que hemos dicho, porque no hay más que poder. Es decir, si yo tuviera más información, pues yo te explicaría más cosas del niño, la familia, el nacimiento, pero es que no hay de dónde sacar. Los apócrifos, los evangelios apócrifos, que eran evangelios que se leían para alimentar la piedad popular, sacaron muchísimas cosas y dijeron muchísimas cosas, pero estos apócrifos son del siglo IV, V, VI, que son tardíos. Luego no podemos saber más de los orígenes. Nace Jesús, concluimos, nos vamos, en tiempo del rey Herodes, su padre José, María. En medio se da un dato precioso, profundo, teológico, ¿verdad?, que lo mantiene tanto Mateo como Lucas. No es un dato histórico, pero un dato esencial. El niño fue concebido por obra del Espíritu. Lo dice Mateo, lo dice. Luego, desde el principio, la comunidad cristiana siempre vio que el niño había sido concebido por obra del Espíritu de Dios. Su padre era José, padre legítimo, en cuanto que se hizo cargo del niño. Su madre María, madre biológica, pero como hijo legítimo de José, ¿no? Era conocido como hijo de José. Con respecto al nacimiento, el lugar de nacimiento permanece Belén. El otro dato, ¿verdad?, es la familia, de la cual habla Marcos, Mateo y Lucas, y presenta el tema de la familia de esta manera que hemos hablado. Con respecto a la educación del niño, pues hemos hablado de lo que podía tener a su alcance la sinagoga y la pequeña escuela de la sinagoga. Y al hijo primogénito se le cultivaba mediante una educación un poquito especial y el aprendizaje de un oficio, en este caso carpintero. Y finalmente hemos hablado de que fue educado como laico, ¿verdad?, y como laico vivió y como laico murió, que no fue sacerdote. El problema de Jesús está en la falta de apoyo. Veréis, nos vamos, pero
no lo puedo dejar esto, porque el problema de Jesús fue que no tenía apoyo. ¿Cuáles eran los apoyos que una persona podía tener para hacerse escuchar, para ser importante en aquella sociedad, para ser como un líder? Pues mira, primero el estudio. Jesús no tenía titulación. ¿Vosotros por qué me escucháis a mí esta tarde aquí? Porque, bueno, Juan se ha preparado lo que dice más o menos. A lo mejor lleva razón. Porque ha hecho el currículum. Hoy te colocan a ti según el currículum. Hoy te admiten a ti un trabajo según el currículum. Jesús no tenía currículum. A diferencia de Pablo. Pablo tenía un pedazo de currículum. Pero Jesús no tenía currículum. Luego no tenía el apoyo académico. No tenía el apoyo de un título. No tenía el apoyo que da una universidad. Segundo problema que tenía Jesús. Jesús no tenía el apoyo de un grupo religioso o de un grupo social. Por ejemplo, existían los grupos de los saduceos, existían el grupo de los fariseos, existían los grupos de los esenios, existía la corporación de los escribas, ¿verdad? Bueno, Jesús de Nazaret no podemos encasillarlo en ninguno de estos grupos. Luego, una persona que vivió como en el intemperio, a la intemperie, no tenía apoyo de grupo. No fue sacerdote, no perteneció al grupo de los sacerdotes. No fue escriba, no fue profesor, no fue fariseo, no perteneció a ningún grupo de aquella sociedad. Luego, tú dices, Jesús es inclasificado. Por eso te despista tanto Jesús y por eso Jesús tiene tanto atractivo, porque es una persona que no se encasilla en ningún apartado, no tuvo el apoyo de ningún grupo. Y por último, le faltó el apoyo político. Mira, tú sabes que una persona sencillita con un nivel bajito pertenece a un partido político y te ponen en la lista y tú llegas a ser concejal. Y tú llegas a ser importante en la sociedad. Y tú llegas y esta persona se le reconoce, pero esta persona que es lo que ha hecho, que tiene el respaldo de un partido político. Pues Jesús no tuvo un partido político, que existía en la época. Existían varios. Al no tener respaldo, no tenía nada. Si le faltaba el apoyo de lo académico, el apoyo de la política, el apoyo de los grupos sociales también. Entonces, por donde llegaba, enseñaba y por donde explicaba, la gente se decía, pero ¿quién le da esta autoridad? Esto se lo dicen muchas veces, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te da a ti la autoridad? ¿Tú tienes un título para enseñar? ¿Tú tienes detrás el respaldo de un partido político? No tenía nada. Era una persona que no tenía apoyo, claro, y al faltarle tanto los apoyos, pues Jesús era débil en aquella sociedad. Y cuando él se enfrentaba, ¿verdad?, con los líderes, pues la cuerda se rompía siempre por el lado más débil. Así que esto es lo que podemos decir, ¿verdad?, acerca de los orígenes de Jesús. Luego Mateo hizo una historia muy bonita de los magos de Oriente. Pero ya eso no puedo tratarlo ahora porque ya os canso y seguro que ya estamos deseosos de ver cómo va el cambio, ¿no? No sabemos si nos pueden dar una noticia buena o al salir de aquí vamos con las caras rápidas. Bueno, pues hemos hecho un pequeñito esfuerzo, ¿verdad?, por ver los comienzos, los orígenes del pequeño Jesús. Ya que os tocaré el tema de los magos con el tema de la luz. Bueno, ¿qué nos falta? Deciros el día del próximo mes. Esto lo sabe el padre Rafael. Así que el mes de febrero tenemos un encuentro, ¿verdad? No será en carnaval, pero febrero es difícil, ¿verdad?, porque está el carnaval y está también el comienzo de la cuaresma,
hay un día, ¿verdad?, que lo tiene ya él apuntado, y ese día tendremos el próximo encuentro. Pues muchas gracias, y hasta el próximo mes. Bueno.